entidades financieras, compañías de seguros, como empresas, sobre todo para poder analizar a sus mercados y a su competencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos desde análisis, digamos, que hacemos sin entrevistas, hasta análisis que hacemos de sectores en los cuales entrevistamos a los principales actores de ese sector y brindamos una información muy, digamos, muy profunda, que básicamente enfocada hacia lo que el cliente nos solicita, ¿no? No nos limitamos solamente a Argentina, hemos hecho estudios en toda Latinoamérica, estamos en este momento desarrollando un estudio en México, hemos hecho estudios, una compañía nos pidió que hiciéramos un estudio de la cantidad de camas de internación que había en toda Latinoamérica. Bueno, le hicimos estudios y se lo entregamos, o sea, tenemos, digamos, una amplia variedad y tratamos de cubrir todos los requerimientos de los clientes. Bueno, ahora les voy a presentar, digamos, este es un informe que nosotros sacamos mensualmente, por supuesto está un poco abreviado porque es una presentación y si no estaríamos demasiado tiempo, y básicamente esto nos muestra qué es lo que va pasando mes a mes con, no solamente con la economía, sino en los principales sectores, ¿no? Comienza en varios distritos la fase 5 de la nueva normalidad y se ven las consecuencias de 2 meses parados. En mayo las ventas minoristas disminuyeron un 50%, la producción de autos se reactivó levemente en mes de mayo, se están produciendo muy pocos autos, la venta de supermercados crecieron 11% en marzo y las de shopping cayeron un 57%. Estamos hablando de marzo, ¿no? Acá lo que van a ver, quiero aclararles, es que van a ver información, digamos que por ahí, en algunos casos es del mes de marzo, pero también van a ver información más actualizada, y eso es porque nosotros acá reflejamos no solamente la información oficial, sino ponemos también nuestras proyecciones, o sea, digamos, tanto el INDEC como AFIP o el ANSES brindan información con 2 meses de retraso. Entonces, pero como eso es información oficial, la queremos mostrar de cualquier manera. La inflación se mantiene en la baja, o sea, se mantiene baja debido a la baja demanda, y las proyecciones de crecimiento para 2020, nosotros proyectamos una caída del 9,5% y una recuperación del 4,5% para el 2021. Bueno, vamos a ver indicadores de consumo, indicadores de inversión, drivers de crecimiento, empleos y salarios, política monetaria y por último las proyecciones. Indicadores de consumo. El consumo privado, estimamos que en 2020 va a caer en 10%, el público crecer un 3% y el consumo total va a estar alrededor del 8%. Las ventas online crecieron en 2019 un 11%, el IVA en abril cayó un 35%, las ventas de autoservicios subieron un 21,2% en marzo, esto es debido al efecto acumulación, digamos que la gente salió a comprar por las dudas de no conseguir, los shopping cayeron 56%, 10% subieron los supermercados, 50,8% cayeron las ventas minoristas, 42,4% cayó la patentamientos de autos y 85,9% en mayo cayó la producción de autos.
Acá vemos el gasto de consumo, es lo que estábamos diciendo, un 10% cae el consumo privado, un 3% sube el consumo estatal y el consumo total cae un 8%. Vemos la caída de la recaudación del IVA, digamos que tiene una tendencia baja, o sea, estamos por debajo de niveles del 2015, con una caída del 34% en abril. Todavía en mayo creemos que la caída va a ser aún mayor. La variación interanual del índice de consumo, acá vemos la fuerte caída, venía subiendo y bajando, haciendo un zigzag y a partir de diciembre plantea una caída importante. El número de abril es una caída del 22%. Las ventas minoristas cayeron en el mes de mayo un 50,8%. Vemos que digamos, veníamos con caídas de alrededor del 10% desde el año 2016. En 2018 se agravaron un poco, pero digamos, ahora la situación es muy grave, ¿no? Estas son las ventas minoristas, pymes, por rubros. El nivel general, como le dijimos, es el 50,8%, pero tenemos casos como la industria textil, que en mayo cayó un 74% y en abril había caído 79%. Y tenemos farmacia y perfumería, que a pesar de que están abiertos, tenemos caídas del 34%, alimentos y bebidas cayó un 14,8%. Vemos que todo está en caída a pesar de aquellos rubros que están abiertos y están funcionando. Las ventas en supermercados, que tenía una caída total del 10,7%, bueno, la caída más grande la tiene en lo que es indumentaria, calzado y textiles, alimentos preparados y repostería también cae un 15%, electrónica cae un 7%, y lo único que aumenta un 27% es almacén, artículos de limpieza, verdulería y frutería y lácteos, o sea, lo que es lo que se consume para todos los días. El resto, digamos, cayó también en los supermercados. Acá vemos las ventas en shopping, digamos que a pesar de que en febrero habían subido un 11%, caen en marzo un 57%. Hoy en día la caída es total porque están todos cerrados, ¿no? Las ventas online, estimamos que este año venía con una suba interesante, pero modesta, y estamos proyectando que para este año las ventas online hayan crecido un 40%. Lo que se vio que gente que antes se resistía a las compras online, ahora han ingresado porque es una de las únicas formas de poder comprar ciertos elementos, como puede ser el tema de indumentaria, calzado, electrodomésticos, etc. Acá vemos la fuerte caída de los patentamientos de automóviles, que digamos estamos, por supuesto, muy bajos. Se patentaron nada más que 21.000 autos en el mes de mayo, ¿no?
los indicadores de inversión. El gasto de inversión cayó, el real cayó en 2019 un 17,8%, la construcción un 6%, equipo de producción un 27%, el índice Construya cayó un 74%, la tasa del ELIC se mantuvo, los saldos del ELIC aumentaron un 1,5%, y la irregularidad de carteras financieras es menos del 1%. O sea, cayó incluso un 1%. Gastos de inversión, aquí estamos viendo lo que decíamos antes, el total en equipo de producción 27%, un 6% en construcción y un 18% en gasto de inversión. Veíamos que el 2018 también fue negativo y estamos viendo que desde el 2012, digamos, no hay, estamos con meses positivos y negativos. Generalmente los meses, los años impares son los años que es positivo porque vienen las elecciones, salvo el caso del 2019, que fue, como sabemos todos, muy, muy duro, ¿no? El índice Construya, como decíamos antes, vemos la curva, una caída del 74% en abril. La tasa del ELIC, que llegó a estar en 2019, en octubre de 2019 en el 83%, hoy está en el 38%. Los saldos del ELIC en mayo fue un 1,5% superior al de abril. Los drivers de crecimiento, nosotros vemos una caída del 9,5% del PBI, medido en pesos del 2004, una baja el consumo de energía eléctrica del 25,6%. Esto es debido básicamente al cierre de industrias. Una actividad económica en caída del 11%, un índice de producción industrial de caída del 33,5%, una caída de casi el 20% de las exportaciones y una caída de un 30% de las importaciones. Bueno, acá vemos el Producto Bruto Interno, digamos que tenemos también subidas y bajadas en los últimos, desde el 2018, que tenemos un PBI negativo, digamos el gobierno de Macri, 2016, menos 2,1, 2017, 2,7 positivo, o sea, con lo cual estaba neutro, pero 2018 y 2019 muestran caída, y bueno, y ahora, digamos, una caída muy importante, el 9,5%, y a raíz de esa caída nosotros vemos que 2021 una recuperación del 4,2% y el 2022 una recuperación del 1,9%. La actividad en marzo cayó 11%, la actividad económica, que venía, como estábamos viendo antes, con cifras negativas. En los últimos años nunca había llegado a una caída tan grande, y estamos hablando de marzo, en donde digamos, hubo 20 días hábiles. O sea que en abril y mayo esta caída es mucho mayor. Los niveles de actividad sectoriales, también a marzo, para, digamos, para desglosar de alguna manera ese 11%, el único sector que fue positivo, que creció, fue electricidad, gas y agua,
El sector público cayó un 8%, la educación 1,2%, construcción 46,5%, 48,6% en pesca, 30,8% hoteles y restaurantes. O sea, estos hoteles y restaurantes hoy la caída es del 100%. Y así vemos cómo, digamos, el resto de los, vemos al agro cayendo un 8,1%, digamos, está todo para abajo. El índice manufacturero, también, acá vemos una caída manufacturera del 34% en abril, producto de tener un mes completo de cuarentena. Estábamos 17% en marzo, con 10 días de cuarentena, y en abril fue 33,5%. El consumo de energía, como les decía, digamos, se demandó 2.256 megawatts de energía en las industrias y grandes comercios, un 25% menos que en abril del 2019. Esto es una caída muy importante. Vean en el cuadro, en la barra de abril, ¿cómo se llama?, de industrial y comercio grande, comparado contra cualquiera de los otros. Estamos hablando de 2.200 contra arriba de 3.000 megawatts hora en épocas normales, ¿no? Los drivers de crecimiento en la encuesta cualitativa, cómo operó el sector manufacturero en abril, un 40% con normalidad, un 33% parcialmente normal y un 27% sin actividad. ¿Cuál fue la principal causa por la cual el sector manufacturero operó parcialmente? El 61% debido al aislamiento obligatorio, el 18% está habilitado pero no tiene pedidos, el 17% está habilitado y no tiene personal, o sea que no puede, a pesar de estar habilitado, no puede funcionar, y un 4% por otras causas. En cuanto al superávit comercial, en abril fue de 1.411 millones de dólares, pero con un nivel el más bajo de exportaciones en los últimos tiempos, o sea, bajó un 30%, esto lo pueden ver, digamos, acá en las barras, y básicamente también cayeron las exportaciones, y lo que vemos que el superávit no es por suba de exportaciones, sino por baja de importaciones. Empleo y salarios, los empleos cayeron en marzo un 1,8%, los formales, los salarios registrados un 2%, y el desempleo en el cuarto trimestre de 2019 estaba en un 10%. El empleo registrado, total, público y privado, para el mes de marzo 2020 versus 2019, 20.000 monotributistas menos, 3.200 monotributistas sociales menos, 199.000 asalariados privados menos, y 42.000 asalariados públicos más. O sea que, a pesar del gran estado que tenemos, vemos que siguen aumentando los empleados públicos, ¿no? Lo podemos ver acá en esta curva, que viene creciendo a partir del cambio de gobierno, ¿no? Venía
creciendo también antes, nunca estuvo por debajo, digamos, nunca fue una reducción, siempre crece. Puestos de trabajo registrados por sectores, los asalariados registrados totales son, en marzo del 2020, 11.929.000, de los cuales asalariados públicos son 3.200.000, unos 6 millones privados, y otros empleos registrados como monotributo, etcétera, 2.700.000. De esos, de los sectores, el principal sector es de empleo es el comercio, después viene la industria manufacturera con 1.081.000 empleados, y después el resto, servicios profesionales, 800.000, pero el resto está alrededor de los 300.000, el agro, por ejemplo, 323.000, hotelería y gastronomía, 259.000, 531.000 logística y telecomunicaciones. Acá lo que podemos ver que ya si empezamos a sumar las actividades que están cerradas, como hotelería y gastronomía, como educación, llegamos fácilmente, digamos, a 1.000.000 de empleados que están hoy dentro de actividades que no tienen autorización para funcionar. De cualquier manera, nosotros calculamos que los asalariados privados, digamos, para cuando termine la pandemia, vamos a tener una caída de alrededor de 1 millón de asalariados menos, o sea que de 6 millones vamos a pasar a tener 5 millones de asalariados privados, ¿no? El desempleo, acá está medido por trimestres, el 19% de los ocupados está demandando empleo, de los subocupados el 9,5% está demandando empleo, y de los desempleados el 8,9%. En abril el poder adquisitivo cae un 2% para los trabajadores registrados. Y bueno, y acá tenemos una tabla en donde vemos un poco cuáles son los sectores ganadores y perdedores. En abril la construcción era ganadora, a pesar de que, digamos, subió nominalmente, pero como está, es uno de los sectores que está paralizado, digamos, están con problemas de cobranza. Después tenemos algunos con caídas importantes, como es la salud, que es irónico cuando son de los que dependemos, ¿no? El suministro de electricidad, gas y vapor, también una caída del 7%, bueno, y así los diversos sectores que esto es considerando los trabajadores registrados y la masa salarial, deflactando por el IPC de San Luis, y los salarios disminuyeron en general un 2% en abril, ¿no? Perdón. La evolución del índice de salarios versus inflación. En marzo los salarios se movieron al mismo ritmo de la inflación, ¿no? O sea, vemos que en algunos casos
digamos, los salarios están por encima o por debajo de la inflación, o sea, generalmente los salarios llevan un retraso respecto de la inflación, ¿no? O sea, la suba de la inflación se ve reflejada por ahí 2 o 3 meses después de los picos inflacionarios. La política monetaria, el valor promedio del dólar mayorista 67,63, el minorista 70, el dólar blue a 125 pesos y el contado con liquidación a 116, esos son valores a mayo. Las reservas, una caída del 1,6%, la base monetaria una variación de un 2%, y el IPC de inflación el 1,5% mensual. Con respecto a las reservas, acá quería aclarar un punto que ustedes saben que dentro de las reservas hay muchas cosas que son, estamos en el orden de los 42.000 millones, pero hay muchas cosas que se computan dentro de las reservas que son deudas con el Tesoro. La realidad que las reservas líquidas hoy están en el orden de los 7.000 millones de dólares, cosa que es una cifra bastante preocupante por lo baja que es, ¿no? Esta es la evolución de la base monetaria, donde aumenta un 2,7% en mayo, pero porque en abril había tenido ya un crecimiento muy, muy alto. La inflación anual, que digamos, es menor a lo que tendría que ser la inflación, pero digamos, el problema es que hay una gran caída del consumo, y ante esa gran caída del consumo, digamos, no se pueden subir los precios, ¿no? Acá vemos esto mismo abierto por rubros, este 1,5%, o sea, tenemos casos como en comunicaciones una suba del 4,1%, negativo, en educación un 1,5% negativo, en alimentos y bebidas un 3,2% positivo. Digamos, algunos sectores han aprovechado para poder subir y otros, pocos, han ¿cómo se llama?, han bajado, y digamos, agua, electricidad y combustibles 0% porque están congeladas las tarifas, ¿no? Evolución del dólar oficial y el contado con liquidación. El promedio de mayo, el dólar solidario con un 30% se ubicó en 85,17, mientras que el dólar contado con liquidación 116,61, con una brecha del 40%. Esto trae un problema que, digamos, aquellos que tenemos más años lo hemos visto varias veces suceder, y, digamos, las brechas, digamos, estamos hablando de una brecha del 40% sobre el dólar solidario. Si vemos la brecha sobre, digamos, el valor del dólar oficial, estamos en una brecha del 70%, con lo cual, digamos, no han resistido históricamente en el tiempo estas diferencias, y todo ha terminado en una devaluación y una igualación de precios, ¿no? Por supuesto, el mercado oficial yendo a valores de el contado con liquidación o el dólar blue. Acá vemos las reservas internacionales sin grandes variaciones, o sea, tuvieron una variación grande
en 2019 y de ahí más o menos se mantuvieron. El riesgo país, bueno, que venía en el año 2019 por debajo de 1000, fue a partir de septiembre del 19 empezó a crecer, llegó en febrero de 2020 a 4.200 puntos y hoy está en 6.200. Luego del pico, dada la dificultad de pago de la deuda, inicia la cuarentena estricta, el riesgo país baja a valores similares al de febrero del corriente año, porque, digamos, se estima que se va a poder en los próximos días llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales y eso hace descomprimir, digamos, el riesgo país. Bueno, ahora por último vamos a las proyecciones. Las proyecciones para este año tenemos 3 escenarios, uno optimista, uno neutro y uno pesimista. El crecimiento del PBI en el optimista estamos en una caída del 7,2%, el neutro un 9,5% y el pesimista un 11,1%. Una inflación anual en el optimista de 34,4%, 43,3% en el neutro y 50,2% en el pesimista. El tipo de cambio oficial, 82,90 en el optimista, 88,50 y 95 en el pesimista. El déficit de un 5% en el optimista, 5,8 en el neutro y 7,1 en el pesimista. Y la tasa Batlar, 24,8, 29,2 y 37,3. Superando los 2 meses de cuarentena, las expectativas caen. La caída de la actividad en 2020 se proyecta en 9,5% y una inflación del 43,3%. El tipo de cambio aumenta de 86 a 88 y empeora el déficit primario. Nosotros creemos que el escenario neutro es muy probable, ¿no? Para el 2021 estamos viendo en el escenario optimista un crecimiento del 7,5%, un 4,5% en el neutro y un 1,8% en el pesimista. En el optimista una inflación anual del 59,4, 41,1 en el neutro y 30,6 en el pesimista. El tipo de cambio oficial en unos 140 pesos. En el neutro un 122. Un déficit primario de 4,2% en el optimista, 2,7% en el neutro y 1,9% en el pesimista. Y una tasa de interés entre el 20,4% y el 41%. Acá, digamos, vemos la evolución en el tiempo de las diversas variables y vemos que proyectamos nosotros para el 2022 un crecimiento del 2% y con una inflación del 34,8%. O sea, lamentablemente no vemos posibilidades de una baja de la inflación en los próximos 2 años, ¿no? Bueno, básicamente esta era digamos, la charla que habíamos armado. Estamos dentro del tiempo como para que puedan hacer algunas preguntas y espero poder respondérselas todas. Acá, digamos, tenemos un poco que es claves, tenemos un data center con 6.000 variables macro y microeconómicas, todo el comercio exterior, o sea, desde quiénes importan y quiénes exportan 60 sectores económicos analizados, más de 120 informes de mercado al año, un segmentador de empresas y datos de contacto de firmas, o sea, de todas las empresas que tienen un quit habilitado, que son aproximadamente unas 560.000.
Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere, digamos, conocer más de claves, eh, digamos, nos pueden ubicar o preguntar en la fundación, tienen nuestros teléfonos, ¿eh? Así es, Eh, Luis. Bueno, sí, abrimos el espacio para las preguntas si alguien quiere escribirla o directamente levanta la mano y vemos si le damos el micrófono, no hay problema, pero yo tengo un par de, estamos en tiempo cumplido más o menos, pero tenemos unos minutitos para preguntas. Eh, Dale. ahí yo lo que veo que por ahí justamente un participante habla del comercio online. Sí. Este cambio de paradigma, ¿no? Esto es como que hay que hacer un capítulo especial con todo este esquema nuevo del comercio por internet. Sí, bueno, el comercio por Internet, digamos, se vio muy favorecido con eh, con esta restricción, digamos, de movimiento, ha avanzado, digamos, lo que en unos meses, lo que hubiera avanzado en 5 años. Sí, lo que decía acá, 60 días en 60 días avanzó lo que proyectaban en 4, por ejemplo, decía acá el participante. Parecido. Exacto, porque sobre todo, digamos, venía creciendo, pero sobre todo lo fantástico de esto fue que gente que no confiaba, gente que tenía miedo, que la compra con la computadora, que el pagar con la tarjeta de crédito online, digamos que se resistía, bueno, ahora no tuvo más forma que entrar por esa vía porque era la única forma que podía comprar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso los empujó y, bueno, en general la gente tuvo buena experiencia y creemos que, digamos, el crecimiento no se va a parar acá, o sea que esto fue algo digamos, que sucedió, digamos, por una circunstancia externa, pero lo que hizo que mucha gente lo probara y que mucha de esa gente va a seguir utilizándolo en el futuro, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, la cantidad de datos que manejan ustedes obviamente es completísimo, es completísimo. Ahora, me pongo en el lugar de una pyme o un comercio, aunque sea chiquito, pyme, chiquito, lo que sea. O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué le brindan a esa pyme? Además, en esta época, justamente que están buscando algunos reinventarse, buscando soluciones. ¿Cómo le favorecen todos estos datos a esa empresa? Obviamente ustedes van más sectorialmente, por supuesto, pero ¿cómo hacen eso? Mirá, digamos, tenemos eh, varios vistas sobre varios ángulos que podemos tomar. O sea, uno es el análisis del sector, digamos, para que pueda conocer cómo está el sector y cómo se están moviendo sus competidores, ¿ok? Hacia dónde está yendo el sector, cuáles son las tendencias, etcétera. Y los cambios importantes en cada caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un informe eh, del mercado de comercios y shoppings, y en donde ahí hacemos un relevamiento de las tendencias de los diversos tipos de comercios digamos, y tratamos siempre de enfatizar en las innovaciones como para que la gente pueda conocer qué es lo que otros están haciendo, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos dos grandes segmentadores, uno de empresas y otro de personas. Nosotros a través de los segmentadores podemos determinar
qué público, digamos, que cumple las características, digamos, de cliente de ese comercio, está en los alrededores del comercio. Claro. Entonces, y nosotros le podemos dar el nombre de esa persona y datos de contacto, con lo cual, digamos, normalmente lo que vemos es que cuando hacemos ese tipo de estudios, la penetración, digamos, de un comercio en la gente que vive en los alrededores es más o menos de entre un 20 y un 30%. El 70 o el 80% de los posibles clientes, digamos, no son contactados por el negocio. Perfecto. Y por supuesto, como dije al principio, ustedes manejan datos internacionales. O sea, si alguien quiere hacer, por ejemplo, un caso, por ejemplo, está un poco de moda ahora con la receptividad y la promoción que está haciendo Uruguay. Si alguien quiere ir a Uruguay, ¿existen datos ya relevantes ahí de un sector o de un negocio que pueda que irse, ¿verdad? Mirá, normalmente nosotros los estudios, digamos, sectoriales que hacemos son básicamente de Argentina. Estamos incursionando con estudios sectoriales en Chile y estamos, digamos, yendo a distintos países de Latinoamérica. Los trabajos que hacemos a nivel internacional, o sea, o llamarlo Sudamérica o Latinoamérica, los hacemos más por encargo, ¿no? O sea, digamos, no hacemos estudios regulares de sectores como los hacemos sí de Argentina. Bueno, pero obviamente, si alguna empresa dice, bueno, che, me interesa Uruguay, a ver qué hay en tal sector, rubro, alimentos, rubro, No, eso sí, bueno, sí, totalmente, lo podemos hacer sin ningún problema. se hace sin ningún problema. Perfecto. Bueno, veo que no tenemos preguntas, pero estamos, como dijimos, en tiempo cumplido, así que yo te diría que voy a dar los agradecimientos correspondientes a toda la gente que O, se ha o conectado fue, o, hoy. fue muy, o fue muy aburrida la charla. o la- Fue o- abrumadora de datos, exacto. muchísimos datos, la verdad que muchísimos datos y todos completos. Lo que, bueno, un detalle no menor que obviamente que esta época, estos últimos meses de pandemia, o sea, me imagino que los próximos datos que vas a tener vos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Pero ya lo vamos a tener en una próxima charla. Pero van a ser, digo, va a haber una volatilidad para cualquier lado, me imagino, ¿no? Y sí, porque, digamos, lo que se va a ver en los próximos meses es, por un lado, la contracción en todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires, Claro, y, digamos, una mejora en lo que es el interior. claro, Lo que pasa es lo que estamos viendo nosotros, y bueno, y cualquier comerciante, cualquier persona digamos, que está en actividad lo puede ver, es que a pesar de que los negocios pueden estar abiertos, no hay digamos, hay venta. dos temas que preocupan a la gente. Primero, salir a comprar. O sea, hay mucha gente que no quiere salir a comprar por miedo al contagio, incluso en lugares donde se han levantado las restricciones. Entonces, el problema que tiene el comerciante es que está bien, está abierto, pero no tiene clientes. Los clientes no van. Exacto. Sí, Y después la segunda cosa es el tema de aprovisionamiento. Yo he charlado con muchos fabricantes industriales o comerciantes que dicen, bueno, si yo vendo, después no puedo recuperar lo que vendí. Entonces lo exacto, vendo y no sé cuál es el precio de reposición que tengo. exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Entonces, eh, digamos, es un momento muy, muy complicado, y la recuperación de esto va a ser, por lo que estamos viendo nosotros, va a ser muy lenta, ¿no? Sí, te agrego un tercer factor que por el lado de los ingresos, de los salarios y la gente que está en la actividad privada, la mayoría han visto afectados sus ingresos, tanto por un lado por rebajas en los salarios o por otro lado o congelamiento, sin aumento. Así que
ese otro problema sumado a la inflación, por supuesto. Así que bueno, esperemos los datos nuevos tuyos para dentro de poco y volveremos a hacer Sí, una charla y veremos cómo fueron las variaciones. donde vemos un gran problema es en la recaudación. Como decía, acá hay 6 millones de asalariados del sector privado, Sí, que lo vi. básicamente son los que pagan o sostienen al resto, digamos, como que son como 12 millones de personas que o pagan, contribuyen con poco en lo que es el impuestos Exacto. y contribuciones sociales. Entonces, 6 están hoy sosteniendo a 12. Sí, Si calculamos, como nosotros proyectamos, de que esos 6 se van a reducir a 5, sí, y ese millón se va a sumar, o sea, va a ser 5 contra 13, sí. vemos un problema muy grande y realmente el Estado va a tener que hacer o una baja de salarios, o una baja de gastos, o un achicamiento del Estado. Algo va a tener que hacer porque, digamos, no hay forma de que ya estaba en el límite y con esto, digamos, le van a bajar los ingresos en forma tal que no va a tener forma de poder financiar el gasto que hoy tiene, ¿no? Luis, me sumo a tu optimismo, pero lo veo medio difícil, porque en Fundación Libertad obviamente es un tema que seguimos al pie del cañón, ¿no? El tema del gasto público y podemos pasar los gobiernos y pasar, y no, Sí, bueno, no, pero en no este baja. momento, si no hacen algo, o sea, acá vamos directo a una hiperinflación, o sea, con el nivel de emisión que tenemos, podemos aguantar 2 meses, 3 meses, pero, digamos, si sigue esto así, le siguen dando una maquinita, ya lo vimos, o sea, ya lo vivimos, ¿no? Por eso digo, me sumo a tu optimismo, pero vamos a ver si, no sé, soy escéptico en cuanto a cualquier tendencia a la baja del gasto. En algunos lugares sí, pero lo dudo muchísimo. Sí. Bueno, Luis, ya estamos en tiempo cumplido. Bueno, Hay un comentario de muy bueno el contenido, así que agradezco a bueno, todos por haber participado, te agradezco a vos por tu tiempo y bueno, nos volveremos a ver en un tiempito para repasar los números, si te parece bien. cómo no. Yo le agradezco a la Fundación Libertad, en nombre mío, en nombre de Claves, de habernos dejado participar, y por supuesto a todos los participantes que, que han estado acá, les agradezco mucho haber participado del evento. Bueno, como les decía al principio, si alguien lo quiere repasar y chequear algún número, esto va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, le invitamos a todos los próximos eventos, a todo el mundo que está llegando, por supuesto, los que están anotados aquí, los participantes de las actividades nuestras, así que le doy nuevamente gracias Luis, y te mando un aplauso virtual. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Chao.